Mis amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos con un tema importante para los practicantes y abogados, el cual es el recurso de queja. Mecanismo este que tienen los ciudadanos y nosotros, los abogados, para interponer frente a ciertas decisiones que toman los jueces. Entonces, vamos a entrar en materia. Existen autos y sentencias que por su naturaleza propia son objeto de recurso de apelación. Es decir, que sea un juez de segundo grado, de segunda instancia, que entre a revisar esa decisión que tomó ese juez de primera instancia, si esa decisión se tomó ajustada a derecho o no. Ese grado de segunda instancia, si bien es cierto, existe como grado de constitucionalidad dentro de nuestra constitución política, lo cierto es que nuestra Corte Constitucional ha hablado mucho sobre el tema en las demandas de inconstitucionalidad frente a este tema, porque no toda decisión que emitan los jueces o no toda sentencia sea susceptible de apelación, razón por la cual nuestro legislador ha consagrado taxativamente cuáles son esas decisiones que por su naturaleza propia, por su taxatividad, pueden ser objeto de apelación o no. Entonces, cabe entonces recordar que no toda decisión que nos afecte dentro de un proceso judicial va a ser objeto de apelación. Cuando se apela una decisión, el juez lo primero que va a mirar es si esa decisión o esa sentencia es objeto de apelación o no. ¿Y por qué? Porque nuestro Código General del Proceso ha establecido tácitamente cuáles son los autos que son susceptibles de apelación o no. Entonces, cuando nosotros recurrimos en apelación ante el juez, lo primero que va a hacer el juez que está conociendo el proceso es revisar si esa decisión es susceptible de apelación o no. Entonces, el juez puede admitir esa apelación o denegar. Cuando deniega esa apelación, porque el juez considera que no está enmarcada dentro de nuestro Código General de Proceso taxativamente, ahí es donde entra la posibilidad de que nosotros como abogados podamos recurrir esa decisión en la cual el juez nos está diciendo: no, señor abogado, le deniego esa apelación porque esta decisión no es objeto de apelación. O cuando sale una sentencia, presentamos apelación y el juez dice: no, señor, esta decisión no es objeto de apelación, de que vaya a un segundo grado. Si él considera esa situación que no es así, que no es objeto de apelación, pero contrario sensu, nosotros consideramos que esa decisión sí es objeto de apelación, nace a la vida jurídica el recurso de queja. Y ya vamos a ver cómo se establece. Entonces, como lo dijimos, primero, para hacer objeto de presentación de ese recurso de queja, tenemos que primero tener una decisión de fondo en la cual el juez denegó esa apelación, dijo: no, no es susceptible de apelación. Ya una vez obtenemos esa decisión de que nos deniegan, ya nace para nosotros la posibilidad de presentar nuestro recurso de queja. Ojo, mis amigos de Práctica del Derecho, el recurso de queja no va a ser para revisar si la sentencia que profirió o el auto se ajustó a derecho o no. ¿Por qué lo digo? Porque salió la decisión, salió el auto. Yo le presenté recurso de reposición y subsidiariamente apelación, diciéndole cuál era mi inconformidad frente a esa decisión. Entonces yo le presenté recurso de reposición y subsidiariamente apelación. El juez me dice: no le repongo, el auto que yo preferí está bien, y le deniego la apelación porque no es susceptible de apelación. Entonces, cuando yo hago y voy a presentar el recurso de queja, ¿sí?, que ya vamos a ver cómo se presenta, no es para que nuevamente el juez entre a valorar, el juez de segunda instancia entre a valorarme si esa decisión se ajustó a derecho o no, sino simple y llanamente para que revise si esa decisión es objeto de apelación, de que se concediera esa apelación y de la cual el juez me está diciendo que no es objeto de apelación. Eso es lo único
que va a revisar el juez de segunda instancia. Entonces, mis amigos de práctica del derecho, salió una decisión que no se ajusta a mi conveniencia. Considero que no está ajustada a derecho. Presento recurso de reposición contra eso y subsidiariamente apelación. Resuelve el juzgado. No repone, está bien proferido. Y le informo a usted, señor abogado, que le deniego el recurso de apelación, se niega el recurso de apelación porque no es factible concederlo por cuanto no está taxativamente enunciado como un auto de apelación o la sentencia es de un proceso de única instancia, por lo tanto no es sujeto de apelación. Apenas tenemos esa decisión, ahí ya tenemos que nosotros como abogado, mis amigos de práctica, presentar recurso de reposición contra el auto que me niega la apelación. No es contra la decisión inicial y fundamentando nuevamente todas las cosas con respecto al primer auto, no, con respecto al que me niega la apelación. Entonces presento recurso de reposición y le digo, señor juez, usted me dice que me niega el recurso de apelación porque no está taxativamente establecido dentro de una norma. Le informo que el artículo tal establece que ese auto sí es objeto de apelación. Por lo tanto, le pido reposición y tiene que ir subsidiariamente, le pido que me expida copias para recurrir en queja ante el superior si usted no me repone ese auto. Entonces vemos dos aspectos, mis amigos. Para hacer alusión al recurso de queja, tenemos que obligatoriamente presentar recurso de reposición contra el auto que me niega la apelación y subsidiariamente, si no repone, señor juez, me expida copias para recurrir en queja ante el superior para que el superior revise si ese auto o esa sentencia sí es objeto de apelación o no. Entonces, debe presentarse el recurso de reposición contra ese auto que me niega la apelación y subsidiariamente expedir copias para recurrir en queja. Recordemos, mis amigos de práctica del derecho, que el recurso de queja también se presenta no solamente contra el que niega la apelación, sino contra el que niega el recurso extraordinario de casación. Entonces vamos a fundamental y ya vamos a ver qué diferencia hay entre la taxatividad del recurso de apelación, ¿sí? Cuando me niegan el recurso de apelación y si está taxativo, al recurso de casación cuando se mira el interés para recurrir. Entonces ya vamos a ver esa parte. Por regla general, todas las sentencias son objeto de apelación, excepto cuando se trata de un proceso de mínima cuantía. Los procesos de mínima cuantía no admiten apelación. Los procesos verbal sumario, sale la sentencia, pues lógicamente no voy a poder pedir apelación con respecto a eso porque son procesos de única instancia. En los procesos monitorios, los cuales son procesos que solamente se pueden llevar con procesos de mínima cuantía, por lo tanto, su naturaleza toman, por ser proceso de mínima cuantía, no son objeto de apelación, por lo tanto, no va a ser factible que esa sentencia sea objeto de apelación. Por tanto, tenemos que tener muy claro nosotros cuáles son las sentencias que son objeto de apelación, las cuantías para recurrir, el interés para recurrir, para que no vayamos a cometer ese error de pedir reposición cuando me niegan la apelación para recurrir en queja frente a una decisión que en últimas no va a ser objeto no es factible que entre a revisarla un juez de segunda instancia porque no es objeto de apelación. Como le indiqué, el recurso de queja también procede contra el que niega la casación. El artículo 338, que habla sobre el recurso de casación, nos habla sobre el interés para recurrir. Entonces, miremos cómo cuando vamos a apelar autos o sentencias, miramos que la norma del Código General nos traiga que sea taxativo, que sí es factible apelarlo. Pero miremos que el artículo 338 en el recurso de casación nos habla sobre el interés para recurrir. Todos sabemos que para recurrir en casación vamos a tener más de 1000 salarios mínimos para efectos de recurrir. Entonces miramos a veces cometen los errores los jueces en negar en cuanto a la cuantificación de la pretensión. No se concede esto por cuanto no supera los 1000 salarios mínimos, por cuanto usted pidió acá
la simulación absoluta del contrato y nos vamos por el valor de los inmuebles, pero no le tengo en cuenta los intereses de los frutos civiles, ¿sí? Entonces ahí entra a refutar el recurso de queja para revisar si esa cuantificación que le hizo el juez de primera instancia o el tribunal resulta siendo acorde para cuantificar el valor de los 1.000 salarios mínimos. Entonces, miremos la diferencia en cuanto a eso. Siempre que salga una decisión que afecte, no solamente debemos mirar el artículo 321. El artículo 321 es el artículo en el cual nos habla sobre cuáles son los autos susceptibles de recurso de apelación. Pero no solamente debemos mirar esos artículos taxativamente enunciados para mirar si ese auto, esa decisión que me afecta, es objeto de apelación. Entonces siempre por regla general vamos y miramos en el artículo 321 si el auto que profirió el juez es objeto de apelación y vemos que no. No, debo mirar otros apartes en los cuales, o capítulos del Código General, donde habla sobre ese tema sobre el cual se está resolviendo esa decisión. Entonces, si estamos hablando de una liquidación de crédito, vamos al artículo 446. Entonces, vamos a mirar cómo el 446, un ejemplo, dejemos de mirar si está decidiendo sobre una liquidación de crédito y resolvió sobre una objeción. Entonces digo, ¿será que sí es objeto de apelación? Entonces miramos cómo el artículo 446, en su numeral 3, dice lo siguiente: vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso que se tramitará en el efecto diferido, si vemos que la misma norma nos está diciendo que esa decisión, que es una objeción, sí es objeto de apelación, que no estaba dentro del artículo 321, pero sí vamos a la norma especial que habla sobre ese tema en particular. Ejemplo, si vamos a una aprobación del remate, entonces tenemos que mirar donde hable sobre el remate si ese auto es objeto de apelación. ¿Para qué? Para que el juez entonces dio la decisión de la objeción, le presenta el recurso de apelación y me dice no está contemplado el artículo 321, entonces yo le pido reposición de ese auto mediante el cual me está negando la apelación y solicitando expedir copia de recurrir en queja, manifestándole que, señor juez, no comparto esa postura por cuanto, como está resolviendo una objeción a una liquidación de crédito, el numeral 3 del artículo 446 nos habla que sí es objeto de apelación. Por eso el artículo 321, ustedes miran, en estudiante, donde habla de todos los autos que son objeto de apelación, habla en el numeral 10, los demás expresamente señalados en este código. Es decir, que en cualquier norma que hable sobre que ese auto es objeto de apelación, tendrá la factibilidad para que entre a revisarlo un juez de segunda instancia. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad que si nos niega ese recurso, se abra la brecha para presentar recurso de reposición y subsidiariamente expedición de copia para recurrir en queja. ¿Cómo es ese trámite una vez? Entonces el juez repone y dice, no le repongo, pero le admito la queja. Ordena expedir copias para presentarla ante el superior. Anteriormente, lo que hacía el juez era que le ordenaba a la parte pagar las expensas, las copias, para mandar el proceso al juez civil de circuito o al tribunal. Ahora, como la mayoría de procesos están digitalizados, pues no hay lugar al pago de expensas, sino que simplemente el mismo juzgado por secretaría remite el expediente completo o a los apartes de ello, lo remite al superior para que el superior admita el recurso de queja y revise no la decisión tomada, como lo digo de la sentencia, sino si ese auto o sentencia era objeto de apelación. Entonces eso es sobre lo cual se va a enmarcar el recurso de queja. Entonces tengámoslo claro, mis estudiantes y amigos de práctica del derecho, que el recurso de queja tiene como fin primordial revisar si esa decisión que tomó el juez de primera instancia al negarme la apelación, la concesión de esa apelación, ¿sí?, es bien denegada o no. Entonces el juez del circuito o el tribunal va a decir, declárese bien denegado el recurso de apelación o, contrario a ello, admite que sí es objeto de apelación y le ordena al juez de primer grado
que admita el recurso de apelación y por lo tanto dará ya la opción al recurrente para sustentar ya el recurso de apelación con respecto a la decisión inicial o la de la sentencia que fue tomada. Entonces, bajo esos aspectos, mis amigos de práctica, queda establecido el fin del recurso de queja, el cual, acuérdense, debe presentarse mediante recurso de reposición y subsidiariamente para recurrir en queja. Siempre pedir reposición de ese auto que me niega la apelación. Lo establece la norma, entonces para que lo hagamos. Entonces, mis amigos de Práctica del Derecho, muchas gracias. Espero que el material que estemos subiendo a nuestra fanpage, a nuestro canal de YouTube, sea de gran ayuda. Y muchísimas gracias.